Hola, buenos días. Hoy quiero hablarles sobre la serie de Freud de Netflix, sobre todo el primer capítulo, que es el que vi. No sé si salió otros. Y hablar de tres aspectos importantes de que pude darme cuenta en ese primer capítulo. El primero es sobre el uso de hipnosis. Sí, Freud usó hipnosis, más o menos entre 1885 hasta 1896. Hay que aclarar que parece ser que el espacio temporal de la serie es entre marzo de 1886 y septiembre de 1886. ¿Por qué? Porque Freud se casa en septiembre de 1886 y entonces, y en la serie aparece soltero. Entonces tiene que ser entre esos meses. Freud acaba de llegar de París de 1885 a comienzos de 1886 y incluso la serie muestra hablando de Charcot y su experiencia con Charcot en París. Así que ese debe ser el espacio temporal. Freud había encontrado en París en 1885 que la hipnosis puede ser usada para el tratamiento de las pacientes histéricas. Ahí descubre varias cosas que creo que algo muestra la serie, el primer capítulo. Freud se da cuenta que la histeria no tiene mucho que ver con un daño orgánico, cuestión que sus maestros fisicalistas no van a aceptar nunca. Para ellos todo observable era lo que existía en el campo de la medicina y Freud se estaba apartando y saliendo de eso. Entonces, ese es el primer punto. Y el segundo punto que no plantea la serie es que Freud planteaba que la histeria no tenía que ver con el útero, con algo físico, y que también había histerias masculinas. Eso era inaceptable porque eso era contradecir casi 2000 años de teorías sobre la histeria. Entonces, ese es un primer punto. La hipnosis, bueno, Freud lo muestra haciendo hipnosis, sí, estaba entusiasmado por hacer hipnosis, creía que ahí encontraba la solución terapéutica a muchos problemas, sobre todo la neurosis histérica. Freud poco a poco se da cuenta que no. Eso no lo va a mostrar la serie, me imagino, porque ese es otro punto. Y Freud va abandonando eso, incluso en estudios sobre la histeria ya comienza como a hacer unas variaciones de 1888 a 1893. Y los biógrafos de Freud dicen que Freud abandona completamente la hipnosis en 1896, precisamente en el mismo año que crea el psicoanálisis. Entonces, esto es importante decirlo porque mucha gente cree que los psicoanalistas en hipnosis, desde Freud cuando crea ya el psicoanálisis, 1896 más o menos, que es la fecha que dicen los biógrafos, hasta actualidad, 2020, el psicoanálisis no tiene como técnica la hipnosis. Los psicoanalistas no usan la hipnosis como técnica para practicar psicoanálisis. El segundo punto es el uso de la cocaína, algo muy controversial. Sí, Freud usó cocaína, los biógrafos dicen desde 1884 descubre eso, incluso hace los primeros escritos sobre eso, estudios sobre la cocaína. Y también parece que la abandonó en 1896, a principios de los años 90 del siglo XIX, la va también dejando. Se va dando cuenta que los efectos secundarios de la cocaína son muy complicados de manejar y les cuesta mucho trabajo dejarla. Además que se da cuenta que también causa, causa cierta dependencia a, a ese, a esa droga. Freud creía que la cocaína había descubierto también que Freud había un afán de descubrir cosas y que el pionero de un descubrimiento que lo hiciera famoso o rico, algo así. Y Freud se da cuenta que, que la cocaína tenía efectos analgésicos, pero eso también lo sabían nuestros pueblos ancestrales y originarios. No la cocaína, sino la coca, la hoja de coca. Y Freud se da cuenta de eso y que puede ser usada para usos terapéuticos y analgésicos. Después se da cuenta que no. El tercer punto, que sí es importante, y para terminar ya este primer análisis de esta serie, sería plantearnos, me llamó la atención el uso del término subconsciente. Sí, Freud también lo usaba, al principio incluso lo que llaman algunos escritos prepsicoanalíticos. Subconsciente, incluso Charcot, la escuela francesa después, desde Charcot, lo sigue usando, pero Freud se da cuenta que no el psicoanálisis no tiene que ver con el subconsciente, sino con el inconsciente. Una vez que ya Freud comienza a practicar el psicoanálisis, lo termina abandonando del todo el término y en 1900 interpretación de los sueños dice que el término
para el psicoanálisis inconsciente, y cuestionando el uso del término subconsciente. Esta serie, si bien no es la maravilla, a mí me causó entretenimiento un rato, sí me ha servido para pensar otra vez esa historia del psicoanálisis y para otra vez reflexionar sobre esa historia del psicoanálisis desde Freud. Entonces, gracias por este espacio.